Esta exposición que hemos querido hacer en el hall aquí de la sede central de la Cruz Roja lo que representa es el 95 aniversario de la llegada del primer avión sanitario a España. Es importante porque la Cruz Roja se implica en la llegada del primer avión sanitario y con eso toma partícipe en la importancia de este nuevo medio de transporte aplicado a lo que es la sanidad. Esto es lo que proporcionaba era una rapidez en el traslado, que lo que hacía que, aparte de mitigar los padecimientos, salvaba las vidas sobre todo de los enfermos que tenían heridas y padecimientos más graves. Esta es una fecha muy importante, son los 95, el 95 aniversario, y es muy importante porque hoy en día toda la sanidad de emergencias pues gira hacia una atención rápida, hacia evitar los tiempos de espera, que en enfermedades tan importantes como las enfermedades cardíacas o las enfermedades neurológicas el tiempo es un elemento fundamental. Y lo que constituye este aniversario del transporte aéreo sanitario es reivindicar el transporte aéreo como un transporte efectivo y de gran calidad, que lo que ha supuesto hoy en día es salvar vidas y disminuir los padecimientos de los enfermos en el futuro de sus enfermedades. El transporte sanitario en España surge gracias a dos instituciones fundamentales. Una fue la Aeronáutica Militar, que hoy en día es el Ejército del Aire, y otra es la Cruz Roja. Las dos se implicaron en el transporte sanitario de los enfermos de la guerra de Marruecos, sobre todo enfermos que padecían padecimientos muy importantes y muy graves. Hay dos momentos muy importantes para el comienzo del transporte aéreo sanitario en España. Uno es la llegada del primer avión sanitario de la Aeronáutica Militar, que es lo que celebramos. Después, otro momento importante fue en el desembarco de Alhucemas, donde la Cruz Roja se implica gracias a la ayuda del Rey, que financió la compra de 2 aviones sanitarios para tener previsto un sistema de transporte aéreo urgente para la gran cantidad de heridos que se pensaba que iba a haber en el desembarco de Alhucemas. Este es un desembarco fue muy importante, donde hubo muchos heridos y donde se comenzó realmente un sistema sanitario organizado para la evacuación de heridos, desde las playas de Alhucema hasta los barcos sanitarios y desde ahí hasta Melilla, hasta los hospitales, o hasta Málaga, incluso hasta Sevilla. La participación de la Cruz Roja para el comienzo del transporte aéreo sanitario en España fue fundamental. Con la institución de la Aeronáutica Militar fueron los responsables, primero, de la organización de los servicios de evacuación y después la organización y la compra de los recursos, sobre todo de los aviones. La primera prueba de la implicación de la Cruz Roja en el comienzo del transporte aéreo sanitario fue la ceremonia de recibimiento del primer avión sanitario en el aeródromo de Tablada, ¿no? Aquí la duquesa de la Victoria lo recibe y se realizaron fotografías que están publicadas en diversos medios. Por otra parte, el segundo momento importante es en la compra de los segundos aviones para las operaciones del desembarco de Alhucemas. Ahí se implica directamente el Rey va a ser el que compre los aviones, el que corra con los gastos y el que corra con los gastos de su mantenimiento. Las tripulaciones eran de la Aeronáutica Militar porque en esa época solamente había muy pocos pilotos civiles y la mayoría de los pilotos eran militares. Y aparte era una operación todo militar. El transporte aéreo de enfermos en esa época solamente estaba circunscrito al entorno militar, ya que la aviación civil era muy poca en esa época. La Cruz Roja apoya esta compra de aviones, ofrece sus recursos, incluso el avión que quedaba, el Breguet
que era un avión más antiguo, se le ofrece para que se coordine con los otros 2 aviones para el transporte de los enfermos de la guerra de Marruecos. Estos antecedentes son fundamentales para comprender lo que es ahora la medicina de urgencias y la medicina y el transporte aéreo de enfermos. Lo que queremos los médicos de urgencias y cualquier médico es, primero, ahorrar padecimientos a los enfermos y, sobre todo, tratar lo antes posible las enfermedades para que estas tengan las menores secuelas en los enfermos. Hoy en día todos pensamos, cuando tenemos un accidente de coche, una enfermedad grave en un sitio perdido, lo que siempre estamos pensando es que venga un helicóptero o que venga un medio rápido de urgencias para trasladarnos al hospital. Con eso nos va a ahorrar padecimientos y va a suponer que la enfermedad que tengamos curse mucho mejor. Estos pilotos, estos médicos y estos aviones son los herederos de todo el esfuerzo que se hizo y de todos los pioneros de la aeronáutica y de la medicina de los años 20.